Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a esta Academia Maten 2, la sección del canal para todos los que queráis aprender a jugar al ajedrez desde cero. Este es el quinto vídeo del canal y estamos de momento aprendiendo a mover las piezas. Si sois profesores buscando recursos para las clases de vuestros alumnos de ajedrez, ese también es vuestro lugar indicado. Y es que hoy vamos a aprender a mover el caballo. Esta pieza que la he dejado para el final, porque es la pieza más peculiar de todas, es la que se mueve más diferentemente y siempre, de nuevo, si sois profes, siempre para el final. Es la última pieza de aprender a moverse porque es la más diferente de todas. Pero, ojito, si aprendéis a mover el caballo, vais a ganar muchísimas partidas de ajedrez. Bien, lo primero he dicho, el caballo es esta pieza la más peculiar de todas. ¿Por qué es la más peculiar? Pues porque es la que se mueve mucho más raro, lo veremos después en el tablero para ver cómo se mueve, y además es la pieza más cara de todas. Pero antes de eso vamos a aprender a reconocer el caballo. Bueno, lo primero, lo más simple de todo, el caballo es siempre una pieza pues, que va a tener forma de caballo. Se llama knight, o sea, caballero en inglés. Por ejemplo, aquí tengo dos caballos de mi set de plástico. Y bueno, pues tienen esta formita pues de animal, de caballo. Puede ser pues más gordito, más flaco como estos, pero va a parecer un caballo. Tengo mi set de madera, las piezas Stoughton, pues es un caballo muchísimo más estilizado, pero por supuesto un caballo que se nota claramente. Si tenéis algún tipo de ajedrez raro, el que vaya montado encima de algo, o el animal, o claramente eso. Bueno, y quería decir... ¿por qué es la pieza más cara de todas en fabricar? Pues que al contrario que el resto de otras piezas, por ejemplo, tengo un alfil, el alfil normalmente es un patrón circular, ¿no? Esto se puede tallar con un torno y quedaría muy barato, mientras que el caballo normalmente tiene una forma pues más irregular, digamos, y tiene que ser fabricado pues con muchísimas más dificultades. Por lo tanto, normalmente que sepáis que cuando compráis un juego de ajedrez, el caballo es la pieza más cara de todas. De hecho, normalmente el precio de un caballo iguala al precio de todas las demás, las otras 15 piezas de ajedrez, 14 porque hay dos caballos, piezas de ajedrez juntas. Que esa es otra. Vamos a tener siempre dos caballos de color blanco y dos caballos de color negro. Bien, pues ya sabemos reconocer el caballo. Vamos directamente al tablero para ver cómo se mueve el caballo. Bien, y ya estamos aquí en el tablerito de ajedrez para aprender cómo se mueve el caballo. Y es que el caballo es una de las piezas más complicadas de explicar el movimiento. Los profes tenemos más dificultades y suele haber diferentes técnicas para explicar cómo se mueve. Bien, la realidad es que el caballo lo que más se dice es que se mueve en él. Es decir, si tenemos este caballo, pues se mueve, digamos, dos en recto y uno hacia un lado. O hay quien lo explica 1 y 2 hacia un lado, haciendo una especie de L. Hay quien dice que se mueve uno en diagonal y uno en recto, pero claro, hay que tener cuidado que no sea como uno en diagonal y uno en recto, porque así no se mueve de aquí a aquí. Hay quien dice así, así, o así, así. Hay quien directamente dice como en diagonal en 2, de un rectángulo 2×3. Bueno, cosas muy raras. Lo que más funciona normalmente es decir que se mueve en L, haciendo un movimiento así, ¿verdad? 2 hacia adelante y 1 hacia un lado. En cualquiera de las direcciones, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia acá, hacia acá, hacia acá o hacia acá. Tendría, por tanto, este caballo 8 casillas disponibles en las que moverse. Se pueden pintar aquí, 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 aquí y aquí. Este movimiento es uno de los más difíciles de visualizar para cualquier tipo de principiantes e incluso jugadores intermedios, que se les olvida, que no ven todos los movimientos del caballo. A veces vemos los que son así como hacia adelante, pero no vemos los que son así un poquito más en horizontal. Muy importante practicar muchísimo con el movimiento del caballo. Para que veáis, si el caballo está centralizado, va a tener siempre 8 casillas que controla, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos un caballo que esté aquí en una banda, en un lateral del tablero, solamente va a tener 4, ¿verdad? Va a tener esta, esta, esta y esta. Y ya el peor de todos los casos, un caballo que esté en una esquina va a tener solamente 2 casillas a las que se pueda mover. Obviamente, cuanto más cerca esté de las esquinas,
menos casillas va a tener, este tendría solo 3. Y si tuviésemos un caballo que, aunque no esté en una banda, esté pegadito a una banda, pues va a tener solo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, un caballo va a tener siempre disponibles desde 2 casillas, que es el peor de todos, hasta 8 casillas si el caballo resulta que está en el centro del tablero. Es por esto que los caballos es muy importante tenerlos lo más al centro posible, ¿verdad? Además, es una pieza muy importante porque como se mueve tan diferente a las demás, no tiene nadie que la sustituya. Es decir, por ejemplo, si perdemos un alfil, pues bueno, tenemos la dama que lo puede sustituir. La torre, más o menos, también es capaz de ser sustituida por la dama, o la dama puede ser sustituida por una torre y un alfil. Los peones se mueven hacia adelante como la dama y la torre y comen hacia los lados como el alfil. Pero ninguna otra pieza hace lo mismo que hace el caballo, ¿vale? Y es que al caballo le queda una particularidad más de la que no os he hablado, y es que el caballo, como su propio nombre indica, salta. Voy a poner un ejemplo de ello. Mirad aquí, tengo una posición bastante extraña. Estos caballos están encerrados. Ninguna otra pieza podría salir de ahí, pues ¿verdad? Si aquí tuviésemos en vez de un caballo un alfil, el alfil estaría bloqueado, no puede salir porque están sus propios peones. Incluso la dama, que es la pieza más poderosa de todas, no puede salir porque sus propios peones la bloquean. Y ya sabéis que en el ajedrez está prohibido capturar las piezas de tu mismo color. Sin embargo, un caballo es capaz de salir de aquí sin ningún problema. Y es que el caballo puede saltar por encima de las otras piezas. Es decir, que este caballo podría saltar aquí, 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 podría saltar aquí y podría saltar aquí. Le dan igual al caballo las demás piezas. Es por eso que el caballo también es muy difícil calcular sus movimientos, ¿verdad? Porque si hubiese aquí una torre del rival, nos la podríamos zampar y de pronto de la nada, detrás de una muralla, ¡ja!, sale el caballo y nos destroza. Por supuesto, este caballo negro que he puesto en la esquina tiene exactamente los mismos movimientos. Puede saltar por donde quiera, siempre moviéndose en este movimiento de L. Bueno, y no puedo seguir este vídeo sin contar dónde se coloca el caballo al iniciar la partida, ¿verdad? Que yo me sé alguno que habrá estado viendo todos estos vídeos y diciendo, pero bueno, Reifer, no podemos empezar una partida de ajedrez porque aún no nos has dicho dónde se colocan las piezas. Bueno, pues vamos a ver en el tablerito que ya tenemos, con todos los vídeos que hemos visto hasta ahora, bastantes piezas colocadas para jugar al ajedrez. Repaso básico. Tenemos los peones siempre en la segunda fila desde donde estás mirando, ¿verdad? Los peones del rival los vamos a ver en la séptima fila, formando una murallita, los 8 ahí, todos juntitos, una barrera de legionarios. Después, en las esquinas y muy seguras tenemos las torres, ¿verdad? Sabemos que son piezas que sobre todo son muy buenas al final y están ahí en las esquinas esperando su momento de salir. A 2 casillas de las torres tenemos a los alfiles, ¿verdad? Que se pueden mover en diagonal y por tanto tenemos cada bando un alfil que se puede mover por las diagonales de color blanco y cada bando tiene un alfil también que se puede mover por las diagonales de color negro. Muy importantes los alfiles, ¿verdad? Que se compenetran, cada uno domina 32 de las 64 casillas. En el vídeo anterior aprendimos a colocar la dama, ¿verdad? Siempre en esta columna D, y recordemos, por si acaso no tenemos letras, en el centro la dama, obviamente la realeza va en el centro y la dama siempre en la casilla de su propio color. Bueno, pues los caballitos se van a situar siempre entre el alfil y la torre, es decir, colocaríamos el caballo aquí, el caballo aquí, el caballo aquí y el caballo aquí. Uno de los errores más habituales en principiantes e incluso en no tan principiantes, de gente que coloca las piezas sin pensar mucho, es colocar al revés, el alfil donde el caballo y el caballo donde el alfil. Bueno, mal. ¿Qué podemos hacer para no cometer este tipo de error? Bueno, pues hay muchas reglas mnemotécnicas, ¿no? Tenemos la torre y al lado de la torre van a estar los establos, ¿verdad? Los alfiles ya son los servidores de los reyes, tienen que estar alrededor de la pareja real, ¿verdad? Bueno, tenemos un hueco, pero ya está claro, solo nos queda una pieza por colocar. Vamos a tener aquí a los reyes, ¿verdad? Que lo veremos en el próximo capítulo, pero bueno, ya nos lo podíamos imaginar. Entonces vamos a tener en el centro a la pareja real
rodeada por sus servidores, los alfiles. Después vamos a tener a los establos con los caballos y por último las torres. Completando el castillo tenemos esta murallita de peones y ya sabríamos colocar todas las piezas del ajedrez. Y es muy importante, recalcando lo que ya dije, el caballo salta. Entonces, para empezar una partida de ajedrez, el alfil no se puede mover, la dama no se puede mover. Uy, perdona. El alfil no se puede mover, la dama no se puede mover, el rey, las torres no se pueden mover. El rey aún no hemos explicado cómo se mueve, así que no digo nada. Tendríamos que empezar, parece obvio, con peones, como estos ejercicios de las cadenas de peones que ya hemos visto. Sin embargo, siempre vamos a poder empezar con movimientos de caballos, porque los caballos pueden saltarse esta murallita de peones y nos van a permitir comenzar el juego pues de una manera muy original, saliendo con los propios caballos. Bien, más cosas que no os he contado. Vamos a limpiar un poco el tablerito. Uy, perdonadme, que me salen cosas por todos lados. Y es que no os he dicho el valor de los caballos, el valor de las piezas en general. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado. Ya hemos dicho que el peón valdría un punto. Cada peón, un punto. Entonces, por eso ya os conté cuando vimos la torre, que una torre sería equivalente a un total de 5 peones, ¿verdad? Una torre, 5 peones. Es lo mismo. Cuando vimos el vídeo del alfil, os dije que el alfil era equivalente a 3 peones, es decir, 3 puntos. Y la torre, 5 puntos. Cuando vimos la dama, os dije que la dama era equivalente a 9 o 10 peones según a quien le preguntes, ¿verdad? Es decir, una dama como 2 torres, más o menos, un poquito menos, según algunos autores. Bien, ¿y el caballo cuánto vale? Bueno, pues el caballo vale exactamente igual que el alfil. Un caballo vale 3 peones. Y bueno, esto ya me lo estoy sabiendo porque siempre, todos los que seáis profesores, siempre hay un alumno ahí más listo que dice: oye, pero yo he leído que el alfil vale un poco más que el caballo. A ver, es cierto, ¿vale? Es cierto que hay algunos autores que dicen que entre el caballo y el alfil es un poco mejor. Hay quien dice: en verdad el alfil tendría un valor de 3,5 y el caballo de 3. O hay quien dice: el alfil 3,5 y el caballo 3,25. Es cierto, y a nivel alto, los grandes jugadores prefieren el alfil al caballo. Sin embargo, es una regla que tiene 1000 excepciones. Muchas veces también prefieren un caballo a un alfil. Entonces, sobre todo para principiantes y para no tan principiantes. Un caballo, 3 puntos, un alfil, 3 puntos. Entonces viene la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué lo mismo? Bueno, parece claro, ¿no? Los alfiles, los caballos tienen más dificultades para moverse que una torre, ¿no? Una torre puede pasar por todas las casillas, mientras que un alfil solo puede pasar por la mitad, por eso solo vale menos puntos. Pero ¿y el caballo? El caballo puede pasar por casillas blancas, por casillas negras, puede estar en todo tipo de casillas, pero es un poco más lento, ¿verdad? La torre va de un lado a otro del tablero en un movimiento, mientras que el caballo necesitaría, vamos a despejar un poco esto, el caballo necesitaría 1, 2, 3 y 4 movimientos como mínimo, ¿verdad? Es una pieza más lenta. Entonces, ¿qué vale más realmente? ¿El caballo o el alfil? La respuesta es que depende de la situación, ¿vale? El caballo es una pieza muy poderosa en corto alcance, ¿vale? Recordemos que un caballo domina hasta 8 casillas, pero 8 casillas muy cercanas, ¿verdad? El resto del tablero lo tiene bastante más lejano. Mientras que el alfil domina un montón de casillas, pero de las casillas cercanas, pues bueno, no tantas, ¿no? No tantas de las cercanas y se les escapan muchas y domina muchas de las lejanas. Entonces, normalmente decimos que cuando hay acción por un lado y hay acción en el otro lado también, el alfil es muy poderoso, ¿verdad? Porque es una pieza de largo alcance, puede atacar en un lado y atacar en el otro a la vez. Mientras que si toda la acción está concentrada en un único sitio, el caballo nos gusta más, ¿verdad? Porque domina las casillas muy importantes y cuando se mueve una vez sigue dominando casillas muy diferentes de ese mismo lado. ¿Qué más sobre caballo y alfil? El caballo más lentito, ¿verdad? Va más lento, pero es más potente luego cuando llega. Más cosas que se dicen muchas veces, que preguntaréis: los alfiles
son muy buenos cuando tenemos la pareja de alfiles, ¿verdad? Que se dice mucho, la pareja de alfiles, que los dos alfiles se combinan para dominar el mismo color, ¿verdad? Los caballos pues pueden ser sustituibles el uno por el otro. Bueno, pues son diferentes cosas. Los alfiles valen para una cosa, los caballos valen para otra. Muy importante, los alfiles suelen ser muy malos en posiciones que estén cerradas. Imaginémonos una posición así. Vamos a ponerlo así, así, así. El tiempo que tardo en colocarlo. Imaginaos una posición que esté así. Aquí y las negras tengan un caballo. ¡Pap! Bueno, pues el alfil es una pieza completamente inútil porque no es capaz nunca, no va a ser nunca capaz de pasar al otro lado. Mientras que el caballo sí que va a tener opciones pues de pasar al otro lado porque ya sabéis, recordamos que el caballo, sobre todo si hubiese algo así, por ejemplo, el caballo va a ser capaz de saltar, ¿vale? Va a ser capaz de pasar al otro lado y llegar al bando enemigo. Por ejemplo, así. ¡Pop! Se podría colar en algún momento. Bien, ¿qué más? Por último, sí, como siempre, jueguecitos para aprender a mover el caballo. Bueno, ahí voy a pecar de poco original, pero os voy a recomendar el mismo juego que recomiendo siempre, pero este de verdad jugarlo es muy importante, como siempre, es el Comecocos. Empezáis con un caballo, lo ponéis en cualquier sitio, por ejemplo, en su posición inicial, ponéis unos peones del otro color y intentáis comeros todos los peones con el menor número de movimientos posible. Podéis empezar siempre con un nivel fácil y al principio moviendo las piezas y luego sin moverlos. Por ejemplo, aquí sois capaces vosotros, son capaces vuestros alumnos de comerse en cada movimiento un peón. Bueno, aquí parece bastante claro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos podríamos comer todos los peones, en cada movimiento nos comemos un peón. Podéis plantear problemas simplemente. Bueno, esto además se puede jugar con baldosas en el suelo, con todo lo posible. Ponéis a un alumno que haga de caballo, que se ponga una baldosa, a otro que haga de peón y veis cómo se lo coméis. Con un solo caballo y un solo peón, ¿no? Podemos ver. Lo ponemos aquí, a 2. ¿Cuántos movimientos hacen falta para comérselo? ¿Cuántas posibilidades hay? Venga, 1, 2. Y si el peón está aquí... oye, esto es más difícil, ¿no? Tengo que hacer 1, 2, 3. ¿A alguien se le ocurre alguna otra solución? Pues mira, 1, 2 y 3. Aunque parece que me voy para atrás, al final llego. Oye, ¿y si el peón está aquí lejos? Mira, pues más fácil, ¿no? 1, 2. ¿Y si el peón está aquí en diagonal a 3? Oye, esta es una de las más difíciles, ¿vale? Que hay que ver. ¿Cómo lo haríamos? Pues, por ejemplo... 1, 2, 3 y 4. Se me ocurre. Y si está aquí, a 3 en diagonal, pues mira, 1, 2 y 3. Pero no es tan fácil sacarlo, ¿vale? Porque muchos intentan hacer 1 y ahora estamos en diagonal a 3 y es más difícil, ¿no? Porque ahora hay que hacer 1 y la de antes 2, 3, 4, 5. Obviamente a quien se le ocurre 1, 2 y 3 también, pero oye, ¿y si intentamos que el peón no nos coma? ¿Y si fuese un alfil y no podemos pasar por ninguna de estas casillas? Este tipo de problemas son muy, muy, muy útiles, ¿vale? Tendríamos que hacer a lo mejor 1, 2, 3, 4 y 5 para llegar, ¿vale? Tipo de problemas, además, si los hacéis sin mover el caballo, van a dar a vuestros alumnos, a vosotros mismos, un montón de visión sobre cómo se mueve el caballo. Y eso va a ayudar muchísimo al ajedrez. Bueno, y por último quiero plantear un último problema muy famoso, un problema conocido como el problema del caballo, ¿vale? Aunque este problema es más de matemáticas que de ajedrez. Es un problema que ha motivado a muchísimos matemáticos, el más famoso a Euler, que lo llaman por aquí. Y el problema es el siguiente, hay muchas definiciones del problema, pero
Empieza el caballo en una casilla del tablero al azar. Puede empezar aquí, donde empieza el caballo, puede empezar en una esquina, puede empezar en el centro, ¿vale? Y la pregunta es, ¿qué puede hacer el caballo para saltar y pasar por todas las casillas del tablero una sola vez, sin repetir, y ya está, y pisar todas, absolutamente todas? Y luego hay un problema aún más difícil que es, y además que sea, que acabe en el mismo sitio. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, podría saltar de aquí a aquí, entonces ya ha pasado por esta. Y ahora podría pasar de aquí a aquí, y ya ha pasado por esta. Uy, que se me van. Aquí, ya ha pasado por esta, esta y esta. Luego me muevo aquí, por ejemplo. Me muevo aquí, me muevo aquí. Me muevo aquí, 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 me muevo aquí. Entonces, ir rellenando, digamos, este mosaico habiendo pasado por todas las casillas una vez. Pero si una casilla ya está en rojo, por ejemplo, no podría volver a pasar por ella. Sería, digamos, trampa. Bueno, no, sería perder, ¿no? Entonces, intentad hacerlo y veréis que no es tan fácil para nada. Si tenéis un alumno que es muy pesado y no se calla nunca en clase, le ponéis este problema, le decís que si lo resuelve le dais 2 caramelos y a ver si es capaz, y aquí ya habría perdido yo, a ver si es capaz de resolverlo, al menos estará cansado y pensando el resto de la clase. El problema tiene solución, ¿vale? Lo que pasa es que no es tan fácil. Eso tiene muchas soluciones. Se puede hacer tanto abierto como cerrado. Más cosas, más cosas, más cosas. Nada, sin más. Para si lo tenéis alumnos y no queréis ser tan malos como ellos, tan malo con ellos, si tenéis alumnos más pequeños, le podéis plantear una versión simplificada de este problema. De nuevo, esto es más matemáticas que ajedrez, pero va a ayudar a reforzar el pensamiento lateral. Y le podéis decir, oye, si este caballo va a pasar por todas las casillas del tablero y sin repetir, pisando solamente una, pero acaba pisando todas, ¿cuántos saltos habrá dado al final del problema? Bueno, se lo podéis plantear así, ¿vale? La solución es muy fácil, es decir, si hay 64 casillas y el caballo va a pasar por todas y no va a repetir ninguna, pues va a tener que dar 63 saltos, ¿verdad? Porque empieza ya en una. Pero bueno, para niños pequeños o para alguien que no esté preparado, la pregunta le puede hacer reflexionar y alguno va a poder tener que pensar que tiene que sacar la solución para contar el número de saltos cuando no es necesario, ¿vale? Bueno, pues me despido de vosotros. Os quiero mostrar también una pequeña solución a este problema que no es mía, la he encontrado en internet, para que la veáis y la tengáis por si acaso queréis presumir frente a alguien de mirad, yo he resuelto el problema del caballo. Y me despido de todos vosotros, espero que hayáis aprendido muchísimo ajedrez y nos vemos en el próximo vídeo, donde aprenderemos por fin a mover el rey y ya sabremos mover todas las piezas del tablero. Muchas gracias, un saludo y no os olvidéis de darle me gusta y seguir la otra serie del canal, Ajedrez e Historia, que está muy pero que muy interesante. Hasta el próximo vídeo.